Este documental narra la épica y brutal batalla de Stalingrado, el enfrentamiento más sangriento de la era moderna que alteró definitivamente el curso de la Segunda Guerra Mundial. Desde la lucha desesperada habitación por habitación en una ciudad convertida en esqueleto humeante, hasta la ejecución de la magistral Operación Urano que atrapó al Sexto Ejército Alemán en el caldero, exploramos el choque de voluntades entre los generales Zhukov y Poles. En un escenario de hambre extrema y frío polar, el sacrificio de millones de soldados y civiles marcó el fin del mito de la invencibilidad del Tercer Reich y el momento exacto en que el espíritu humano decidió que el destino de la humanidad tomaría un rumbo diferente a orillas del Volga. El verano de 1942 comenzó con un calor sofocante y una ambición desmedida. El líder del Tercer Reich, a quien sus generales llamaban en privado el Cabo Bohemio, decidió que el destino de su imperio dependía del petróleo. Su mirada se fijó en el Cáucaso, pero para llegar allí debía asegurar un flanco, una ciudad industrial a orillas del río Volga. Esa ciudad llevaba el nombre del líder soviético, lo que la convertía en un trofeo psicológico invaluable. El avance comenzó bajo la Operación Azul, una ofensiva que pretendía dejar a la Unión Soviética sin recursos para seguir luchando. El mando alemán confiaba plenamente en su maquinaria de guerra, la cual parecía imbatible hasta ese momento. El encargado de liderar el ataque fue el general Friedrich Wilhelm Ernst Poles, un hombre metódico y obsesivo con los mapas, conocido como el estratega de papel. Al mando del Sexto Ejército, Poles avanzó por las estepas rusas con una confianza que pronto se tornaría en pesadilla. Frente a él se encontraba el general Vasily Ivanovich Zhukov, un guerrero de temperamento volcánico apodado el General Terremoto. Zhukov recibió una orden clara de Moscú: no dar ni un paso atrás. El destino de la madre Rusia descansaba sobre sus hombros y los de sus hombres. El 23 de agosto de 1942, el cielo de Stalingrado se oscureció. Cientos de aviones de la Luftwaffe arrojaron toneladas de explosivos, convirtiendo la ciudad en un esqueleto de concreto y hierro. Aquello no fue solo un bombardeo, fue el inicio de un descenso al infierno. Para septiembre, los alemanes habían entrado en la ciudad, pero la guerra relámpago se detuvo en seco. Los soldados de la Cruz Gamada se encontraron con un tipo de combate que no figuraba en sus manuales. Los edificios destruidos se convirtieron en fortalezas infranqueables para los tanques. Los alemanes bautizaron este combate como Rattenkrieg o Guerra de Ratas. Se luchaba por un piso, por una habitación o por un sótano. El humo y el polvo de los escombros cegaban a los combatientes, convirtiendo cada esquina en una trampa mortal. En este escenario emergió la figura de Vasily Grigorievich Zaitsev, un cazador de los Urales que se convirtió en el francotirador más temido. Sus compañeros lo llamaban el Liebre, y su habilidad con el fusil sembró el pánico entre los oficiales enemigos, eliminando a cientos de ellos en medio del caos. Del lado alemán, la moral empezaba a flaquear. El general Poles enviaba informes a Berlín advirtiendo que la resistencia era fanática. Sin embargo, el líder alemán, desde su búnker, le prohibió cualquier retirada, exigiendo la captura total de la ciudad a cualquier costo. Uno de los puntos más sangrientos fue la colina de Mamayev-Kurgan. Este montículo dominaba la ciudad y cambió de manos decenas de veces. La tierra estaba tan saturada de fragmentos de metal que, incluso hoy, nada crece allí con facilidad. Mientras Poles se desgastaba en las ruinas, el general Georgi Konstantinovich Zhukov, el arquitecto de las victorias soviéticas conocido como el Puño de Hierro, preparaba una trampa magistral. Mientras el mundo creía que el ejército rojo estaba acabado, Zhukov acumulaba 1 millón de hombres en secreto. El 19 de noviembre de 1942 se lanzó la Operación Urano. El ataque no fue directo contra el Sexto Ejército en la ciudad, sino contra sus flancos, custodiados por tropas rumenes e italianas menos equipadas. El frente se desmoronó en cuestión de horas bajo el fuego de las Katyusas. En solo 4 días, las pinzas soviéticas se cerraron en la ciudad de Kalach del Don. El Sexto Ejército de Poles, con más de 250.000 hombres, quedó completamente cercado. El cazador se había convertido en la presa en un abrir y cerrar de ojos. El general Erich von Manstein,
apodado el Caballero de la Victoria, intentó un rescate desesperado con la Operación Tormenta de Invierno. Sus tanques llegaron a verse desde las posiciones de Poles, pero el avance se detuvo ante la feroz resistencia rusa y la falta de combustible. Poles esperaba la orden de romper el cerco para unirse a Manstein, pero el líder en Berlín fue tajante: debían resistir allí para inmovilizar a las tropas soviéticas. Fue una sentencia de muerte dictada desde la comodidad de una oficina en Alemania. Diciembre trajo consigo al aliado más temido de Rusia, el general Invierno. Las temperaturas cayeron a 30 grados bajo cero. Los soldados alemanes, sin uniformes adecuados ni comida, empezaron a morir por congelación y hambre antes que por las balas. El suministro aéreo prometido por Hermann Wilhelm Göring, jefe de la aviación conocido como el Inflado, resultó ser un fracaso total. Los aviones no podían aterrizar debido a las tormentas y muchos eran derribados. En lugar de comida, a veces lanzaban suministros inútiles como condones o especias. Dentro del cerco, los hombres comían carne de caballo y, eventualmente, cualquier cosa que encontraran. La desesperación era tal que muchos soldados preferían entregarse, pero la propaganda de su país les decía que los rusos no tomaban prisioneros. El 10 de enero de 1943, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo para liquidar el cerco. El avance fue implacable. Los restos del Sexto Ejército se retiraron hacia el centro de la ciudad, refugiándose en los sótanos de los grandes almacenes Univermag. En un último acto de manipulación, el líder alemán ascendió a Poles al rango de mariscal de campo. El mensaje era claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Se esperaba que Poles se quitara la vida antes de aceptar la derrota. El 31 de enero de 1943, Poles decidió que ya había muerto suficiente gente por una causa perdida. Desobedeciendo las órdenes directas de su superior, se rindió ante las tropas soviéticas. 2 días después, el 2 de febrero, los últimos focos de resistencia alemana en la fábrica de tractores depusieron las armas. Unos 91.000 soldados alemanes famélicos caminaron hacia el cautiverio. La noticia de la derrota conmocionó al mundo. Por primera vez, el mito de la invencibilidad de las tropas de la Cruz Gamada se había roto en 1000 pedazos ante los ojos de todos. Esta batalla no solo fue una victoria militar, fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. A partir de Stalingrado, la iniciativa pasó a manos de la Unión Soviética. El avance alemán se detuvo para siempre y comenzó la larga retirada hacia el corazón de Alemania. El costo humano fue aterrador. Se estima que más de 2 millones de personas, entre soldados y civiles, perdieron la vida en esos 5 meses de lucha salvaje. Stalingrado se convirtió en un símbolo de resistencia heroica para unos y de humillación total para otros. Hoy, la ciudad de Volgogrado se levanta orgullosa, pero las cicatrices de 1942 permanecen bajo el pavimento. La historia recuerda a Stalingrado como el lugar donde el sueño de un imperio milenario comenzó a desmoronarse bajo la nieve y el fuego del Volga. El calendario marcaba el 13 de septiembre de 1942 cuando el asalto terrestre a gran escala comenzó a perforar el corazón de la ciudad. Lo que los generales del cabo Bourguignon imaginaban como un desfile triunfal hacia el Volga, se transformó rápidamente en una carnicería táctica que los soldados alemanes bautizaron con horror como Rattenkrieg, o la Guerra de Ratas. En este escenario, el general Friedrich Wilhelm Ernst Poles, a quien sus tropas llamaban con ironía el estratega de papel, se vio obligado a lanzar sus divisiones blindadas a calles estrechas donde los tanques perdían su ventaja. El estruendo de los motores era opacado por el crujido de las estructuras colapsando, creando un laberinto de hierro retorcido. El general Vasily Ivanovich Zhukov, nuestro general terremoto, comprendió que para vencer a un enemigo tecnológicamente superior, debía abrazarlo. Ordenó a sus hombres mantener las líneas de frente a menos de 30 metros de distancia de los atacantes, impidiendo que la aviación enemiga bombardeara sin riesgo de matar a sus propios soldados. Cada sótano, cada alcantarilla y cada hueco de ascensor se convirtió en una trinchera. Los combates no se medían en kilómetros, sino en habitaciones. Un regimiento podía tardar 3 días en capturar el pasillo de un edificio, solo para perderlo durante la noche ante un contraataque de hombres armados con cuchillos y palas afiladas. En medio de este caos surgió la figura legendaria de Vasily Grigorievich Zaitsev, un humilde cazador siberiano que se ganaría el apodo de El Liebre. Con su fusil Mosin Nagant, Zaitsev comenzó a eliminar oficiales enemigos con una precisión quirúrgica, convirtiéndose en el símbolo de la resistencia invisible que acechaba tras cada ventana rota. El 27 de septiembre,
la lucha se concentró en la emblemática colina de Mamayev Kurgan. Este montículo, que dominaba la vista de toda la ciudad, cambió de manos 8 veces en un solo día. Los soldados de la Cruz Gamada subían por pendientes cubiertas de cadáveres, solo para ser expulsados por las bayonetas de los defensores soviéticos. La estación central de trenes de Stalingrado fue otro de los epicentros del dolor. En un lapso de 6 horas, el control de la estación cambió de bando 15 veces. El suelo estaba tan cubierto de casquillos de bala que era imposible caminar sin que el metal crujiera bajo las botas de los combatientes. A medida que octubre avanzaba, el humo de los incendios constantes ocultaba el sol, creando un crepúsculo perpetuo sobre el Volga. Los refuerzos soviéticos cruzaban el río bajo el fuego constante de la artillería alemana, muchos morían antes de tocar la orilla, pero los que llegaban lo hacían con una furia incontrolable. El general Friedrich Wilhelm Ernst Poles empezó a mostrar signos de agotamiento nervioso, sufriendo tics en el rostro mientras veía cómo su sexto ejército se desangraba. A pesar de capturar el 90% de la ciudad, ese último 10% a la orilla del río parecía una distancia infinita e imposible de conquistar. Mientras tanto, en la retaguardia soviética, el general Georgi Konstantinovich Zhukov, conocido como el Puño de Hierro, observaba el mapa con una calma aterradora. Sabía que el sacrificio de los hombres de Chuikov en las ruinas era solo el cebo de una trampa mucho más grande que estaba a punto de cerrarse. Los francotiradores soviéticos, siguiendo el ejemplo de El Liebre, formaron escuelas de tiro en los sótanos, entrenando a cientos de jóvenes para convertir la ciudad en un cementerio para los invasores. El miedo se apoderó de los soldados alemanes, quienes escribían en sus diarios que Stalingrado no era una ciudad, sino un monstruo que devoraba hombres. La propaganda del régimen de la Cruz Gamada intentaba ocultar la realidad, pero las cartas que llegaban a Alemania hablaban de un frío que empezaba a calar en los huesos y de un enemigo que parecía brotar de las mismas piedras. La arrogancia inicial del verano se había evaporado bajo el fuego de las ametralladoras. Para finales de octubre, la ciudad era un esqueleto humeante. No quedaba un solo edificio intacto, pero en cada montón de ladrillos había un soldado ruso con una orden inquebrantable de no retroceder. El escenario estaba listo para el movimiento que cambiaría el curso de la historia universal. La resistencia en la fábrica de tractores Octubre Rojo y la planta metalúrgica barricada se volvió mítica. Los obreros fabricaban tanques y, sin siquiera pintarlos, los conducían directamente desde la línea de montaje hacia el combate que ocurría a pocos metros de las puertas de la fábrica. El invierno empezaba a asomar sus garras blancas sobre el horizonte y mientras los hombres de Poles se preparaban para un último esfuerzo, no sabían que el acero y la nieve se estaban aliando para sellar su destino final en las estepas del Volga. El 19 de noviembre de 1942, el horizonte de la estepa rusa estalló en un trueno ensordecedor. El general Georgi Konstantinovich Zhukov, a quien todos conocían como el Puño de Hierro, dio la señal definitiva. No era un contraataque desesperado en las calles de la ciudad, sino un movimiento maestro de pinzas diseñado para asfixiar al sexto ejército del estratega de papel, el general Friedrich Wilhelm Ernst Poles. La operación Urano comenzó con una lluvia de fuego de los lanzacohetes Katyusha, apodados por los alemanes como los órganos de Stalin por su silbido aterrador. Miles de proyectiles cayeron sobre las líneas de los aliados de la Cruz Gamada, principalmente tropas rumenes que carecían del equipo pesado necesario para detener una embestida de tal magnitud. Mientras el cabo Bohumio dormía en su refugio alpino, creyendo que el ejército rojo estaba agotado, columnas masivas de tanques T-34 surgieron de la niebla helada. El ataque soviético fue tan rápido y violento que las líneas de comunicación enemigas colapsaron en cuestión de horas, dejando a Poles ciego ante el desastre que se avecinaba. Desde el norte y desde el sur, las fuerzas soviéticas avanzaron con una precisión matemática. Los soldados alemanes dentro de Stalingrado escuchaban el eco de los cañones a sus espaldas, dándose cuenta con horror de que el enemigo ya no estaba solo frente a ellos, sino que estaba rodeándolos para cortar su única vía de escape. El 23 de noviembre de 1942 ocurrió el momento decisivo. Las dos puntas de la pinza soviética se encontraron en la ciudad de Kalach del Don. Los soldados rusos se abrazaron y celebraron entre los restos de los puentes, mientras más de 250.000 hombres de las fuerzas del eje quedaban atrapados en lo que ellos llamarían el Kessel o el caldero. El general Vasily Ivanovich Zhukov, nuestro general terremoto,
sintió por primera vez un respiro. Su sacrificio en las ruinas había servido como el cebo perfecto. Mientras él mantenía a Poles ocupado en una lucha de desgaste habitación por habitación, Zhukov había construido la jaula de acero que ahora encerraba a los invasores. Dentro del cerco, el pánico comenzó a filtrarse. Poles, fiel a su formación metódica pero falto de iniciativa propia, solicitó permiso inmediato para romper el cerco y retirarse antes de que la jaula se consolidara. Sin embargo, desde Berlín, el líder supremo le ordenó resistir a toda costa, prometiendo que la ciudad sería abastecida por aire. Entró en escena Hermann Wilhelm Göring, el jefe de la aviación conocido como el Inflado. Con una arrogancia que costaría miles de vidas, aseguró que su Luftwaffe podría enviar 500 toneladas de suministros diarios al Sexto Ejército. Fue una promesa vacía. El clima y la artillería antiaérea rusa pronto convertirían el puente aéreo en un cementerio de aviones. Para intentar romper el asedio desde fuera, se llamó al general Erich von Manstein, el brillante estratega apodado el Caballero de la Victory. Bajo la operación Tormenta de Invierno, Manstein lanzó sus divisiones Panzer en diciembre, logrando acercarse a unos escasos 50 kilómetros de los hombres atrapados de Poles. La tensión alcanzó su punto máximo. Poles podía ver las bengalas de los tanques de Manstein en el horizonte nocturno. Era el momento de desobedecer las órdenes del cabo Bohumiow y lanzarse a una ruptura desesperada. Pero el general Poles, el estratega de papel, dudó. Temía quedarse sin combustible en medio de la estepa y, sobre todo, temía la ira de su líder. El general Puño de Hierro no perdió el tiempo. Zhukov lanzó una nueva ofensiva, la Operación Pequeño Saturno, que obligó a Manstein a retirarse para no ser también rodeado. Con la retirada de las fuerzas de rescate, la última luz de esperanza para los hombres dentro del caldero se extinguió en la oscuridad del invierno ruso. A medida que el año 1942 llegaba a su fin, la nieve comenzó a cubrir los cuerpos de los caídos en una mortaja blanca permanente. Los soldados de la Cruz Gamada empezaron a darse cuenta de que no eran conquistadores, sino prisioneros de una geografía inmensa y un enemigo que no conocía la piedad. Las raciones de comida se redujeron a una sola rebanada de pan al día. Los caballos que antes tiraban de la artillería fueron sacrificados para alimentar a los hombres, y pronto, ni siquiera eso fue suficiente. El hambre y el tifus empezaron a hacer el trabajo que las balas rusas aún no habían terminado. Stalingrado ya no era un objetivo militar, era una tumba abierta. Mientras el mundo celebraba la llegada de un nuevo año, 250.000 hombres esperaban un milagro que nunca llegaría, mientras el general Terremoto y el Puño de Hierro ajustaban los nudos de la sohuge que finalmente pondría fin a la soberbia del invasor. Para enero de 1943, el paisaje de Stalingrado se había transformado en un desierto de hielo y acero. Las temperaturas cayeron en picada hasta los 35 grados bajo cero, un frío tan intenso que el aceite de las armas se congelaba y el metal de los fusiles se pegaba a la piel de los dedos, arrancándola al menor contacto. Los soldados de la Cruz Gamada, que meses antes marchaban con arrogancia, ahora eran espectros envueltos en harapos y mantas robadas, tratando de sobrevivir en lo que llamaban el infierno blanco. El general Friedrich Wilhelm Ernst Poles, atrapado en su puesto de mando, veía cómo su sexto ejército se desintegraba no solo por el fuego enemigo, sino por la biología. El hambre era una presencia constante y devoradora. El apodo del estratega de papel cobró un sentido trágico, sus planes y mapas no servían de nada cuando sus hombres no tenían fuerza ni para sostener una bayoneta. El caldero se estaba convirtiendo en una fosa común a cielo abierto. La promesa de Hermann Wilhelm Göring, el Inflado, resultó ser una sentencia de muerte. Sus aviones, los pocos que lograban burlar la barrera de fuego de la artillería soviética, apenas entregaban una fracción de las toneladas necesarias. En lugar de pan o municiones, a veces lanzaban cargamentos absurdos de periódicos viejos, dulces caducados o miles de condones, una burla cruel para hombres que estaban muriendo de inanición y disentería. Del otro lado, el general Vasily Ivanovich Zhukov, el general Terremoto, no detuvo su presión. Aprovechando el conocimiento del terreno, sus tropas lanzaban ataques nocturnos relámpago. Los soviéticos, mejor equipados para el clima extremo con sus abrigos de piel y botas de fieltro, se movían como fantasmas entre la nieve, atacando los puestos de guardia alemanes donde los centinelas a menudo morían congelados antes de poder dar la alarma. El 10 de enero de 1943, el mando soviético ofreció términos de rendición honorables para evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, el cabo Bohumiow,
desde su lejana y cálida guarida, rechazó la oferta y ordenó a Poles que luchara hasta el último hombre y la última bala. Esta decisión selló el destino de miles de jóvenes que ya no tenían una causa por la cual luchar, solo un ego que satisfacer en Berlín. En respuesta al rechazo, el general Georgi Konstantinovich Zhukov, el puño de hierro, desató la Operación Anillo. Cientos de cañones pesados bombardearon simultáneamente el perímetro del cerco, reduciendo aún más el espacio vital de los sitiados. El avance ruso fue metódico y brutal, empujando a los restos del sexto ejército hacia el centro de la ciudad en ruinas, donde los escombros que antes fueron su refugio ahora eran su trampa. Los aeródromos de Pitomnik y Gumrak, las únicas arterias que conectaban al sexto ejército con el mundo exterior, cayeron bajo control soviético. Con la pérdida de estas pistas, el destino de los heridos fue desgarrador. Miles fueron abandonados en la nieve, esperando aviones que nunca llegarían. El aire se llenaba con el olor de la gangrena y el humo negro de los últimos depósitos de combustible quemándose. En este punto, la figura de Vasily Grigorievich Zaitsev, el liebre, ya era una leyenda que recorría a ambos bandos. Se decía que su presencia en un sector era presagio de una muerte segura para cualquier oficial enemigo que se atreviera a asomar la cabeza. El miedo psicológico era tan letal como el hambre. Los soldados invasoras sentían que la ciudad misma, sus piedras y su viento, conspiraban para eliminarlos. La moral alemana se quebró definitivamente cuando se dieron cuenta de que no habría rescate. Algunos oficiales se suicidaron, otros simplemente se sentaron en la nieve a esperar el final. El general Poles, cada vez más pálido y debilitado por un tic nervioso incontrolable, se refugió en el sótano de los antiguos grandes almacenes Univermag, viendo cómo el mundo que intentó conquistar se cerraba sobre él como una tumba de cemento. El líder del Tercer Reich, en un último y macabro gesto de manipulación, ascendió a Poles al rango de mariscal de campo el 30 de enero. La intención era clara. Históricamente, ningún mariscal alemán se había rendido. El mensaje implícito era que Poles debía suicidarse para salvar el honor del ejército. Pero el estratega de papel, cansado de ser una marioneta de la locura del cabo Bohemio, decidió que su vida y la de sus hombres valían más que un gesto teatral. Mientras tanto, los soldados rusos, impulsados por la venganza y la esperanza de la victoria cercana, coreaban consignas por las calles destrozadas. La victoria de Stalingrado ya no era una posibilidad, era una realidad inminente que se escribía con la sangre de los agresores. El Volga, que alguna vez fue el límite de sus sueños, se preparaba para ser el testigo mudo del mayor desastre militar de la historia moderna. La agonía del caldero estaba llegando a su fin. En los túneles y sótanos, hombres que una vez creyeron ser una raza superior suplicaban por un trozo de pan endurecido. La maquinaria de guerra más perfecta del mundo había sido derrotada por la voluntad inquebrantable de un pueblo y la ferocidad de una tierra que nunca aceptó ser domada por la cruz gamada. El 31 de enero de 1943, el sótano de los grandes almacenes Univermag, en el centro de la ciudad, se convirtió en el escenario del acto final. El general Friedrich Wilhelm Ernst Poles, recién nombrado mariscal de campo por el cabo Bohemio, se encontraba sentado en un catre de campaña, rodeado por el olor a humedad y derrota. Cuando los soldados soviéticos del general Vasily Ivanovich Zhukov irrumpieron en el recinto, no encontraron a un héroe dispuesto al martirio, sino a un hombre roto que simplemente dijo: «Soy el mariscal de campo Poles». La rendición de Poles fue el golpe de gracia para la soberbia del régimen de la Cruz Gamada. Al negarse a suicidarse, el estratega de papel rompió la tradición militar prusiana y enfureció a su líder en Berlín, quien lo consideró un traidor. Sin embargo, para los miles de soldados que aún respiraban en los sectores norte y sur del cerco, la rendición fue la única vía para detener una masacre que ya no tenía sentido ni propósito militar. 2 días después, el 2 de febrero de 1943, los últimos focos de resistencia en la zona de la fábrica de tractores se silenciaron. Un silencio sepulcral, casi antinatural, descendió sobre Stalingrado tras meses de estruendo incesante. Los soldados soviéticos, liderados por el general Terremoto, salieron de sus búnkeres y escombros para contemplar el paisaje, una ciudad que ya no existía, convertida en un altar de cenizas y gloria. La columna de prisioneros fue una visión dantesca que recorrió las estepas heladas. Unos 91.000 hombres, incluyendo a 22 generales, caminaron penosamente hacia el cautiverio.
Entre ellos marchaban sobrevivientes de las élites que un día soñaron con dominar el mundo, ahora reducidos a figuras espectrales envueltas en harapos. De ese inmenso grupo, debido a las enfermedades y el rigor del clima, solo unos 6.000 volverían a ver a Alemania muchos años después de terminada la guerra. El general Georgi Konstantinovich Zhukov, el puño de hierro, recibió la noticia de la victoria con la satisfacción del arquitecto que ve terminada su obra maestra. La Operación Urano y la posterior liquidación del Sexto Ejército no solo salvaron a la Unión Soviética, sino que alteraron el eje de rotación de toda la Segunda Guerra Mundial. El mito de la invencibilidad alemana había muerto en las orillas del Volga, y el mundo entero lo supo de inmediato. En Berlín, el ambiente era de funeral nacional. Se decretaron 3 días de luto, pero no por los hombres perdidos, sino por la humillación sufrida. El cabo Bohemio se encerró en su cuartel general, dándose cuenta de que la iniciativa estratégica se le había escapado de las manos para siempre. Stalingrado fue el principio del fin. A partir de ese momento, el camino solo conducía de regreso a las fronteras de Alemania y, finalmente, al búnker de Berlín. Para héroes como Vasily Grigorievich Zaitsev, el Liebre, la batalla terminó con honores, pero también con cicatrices profundas. Zaitsev fue condecorado como héroe de la Unión Soviética y su leyenda sirvió para inspirar a millones de personas que aún sufrían bajo la ocupación enemiga. Su nombre quedó grabado en las piedras de la colina de Mamayev Kurgan, el lugar donde la tierra se mezcló con tanto metal que el tiempo parece haberse detenido. El costo de la victoria fue inimaginable. Más de 1 millón de soldados soviéticos y una cifra similar de las fuerzas del eje perecieron en este choque de voluntades. La ciudad, que fue el epicentro del odio y la violencia, se convirtió tras la guerra en una ciudad heroica. El sacrificio de Stalingrado compró el tiempo y el espacio necesarios para que los aliados pudieran organizar el asalto final contra la tiranía que amenazaba con devorar el continente. Hoy, la estatua de la Madre Patria Llama se alza sobre la colina de la ciudad, ahora llamada Volgogrado, con su espada apuntando al cielo. Es un recordatorio de que allí, entre el barro y la nieve, el destino de la humanidad tomó un rumbo diferente. La batalla de Stalingrado no fue solo un movimiento de tropas en un mapa, fue el momento en que el espíritu humano, llevado al límite absoluto, decidió que no daría ni un paso atrás. La historia del estratega de papel, el general Terremoto, el puño de hierro y el liebre quedó sellada en los libros como la epopeya más sangrienta de la era moderna. El Volga sigue fluyendo tranquilo, pero sus aguas aún guardan el eco de los gritos de victoria y los lamentos de derrota de aquel invierno de 1943, cuando una sola ciudad decidió el futuro de todas las naciones del planeta. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.